Baed Hanan, entonces la porción que estamos en esta semana, terminando ya en este Shabbat, ¿cierto? Deuteronomio 3 23 al 7 11. Ya vamos avanzando con el último libro de la Torá, eh, de Barim, ¿cierto? Qué importante es la conexión que tenemos con este libro, con las palabras, ¿cierto? Las palabras que están siendo recordadas, todo el caminar en el desierto. Moshe nuevamente está repitiendo la Torá a todo el pueblo. Es lo mismo que el Ruach, el Espíritu Santo en este tiempo está recordándonos, repitiéndonos las palabras. Amén. Todo lo que vino a hacer Yeshua, cumplir la palabra, cumplir la Torá. Y esto mismo es lo que hoy día nosotros estamos siendo recordados. Amén. Porque se nos había olvidado. ¿Ah? Precisamente era parte de la profecía, ¿cierto? Que el pueblo se iba a olvidar de Adonai su Elohim y iba a ir tras otros dioses y todas las consecuencias que iban a venir posteriores los iban a llevar a una situación extrema, pero en esa situación extrema es la promesa de que ellos iban a regresar, a volver a tener un encuentro nuevamente, a recordar sus palabras, a clamar a Él y Él iba a responder, ¿cierto? En su amor, en su fidelidad. Amén. Entonces, esta porción es supliqué, y supliqué, aquí Moshe está levantando un clamor, una oración, y vamos a ir entonces a la segunda lilla, pero la segunda parte. Ya el año pasado quedamos vimos solamente la primera parte de esta segunda lilla, así que vamos a continuar porque esta lilla es bastante larga, ¿ya? Es la más larga, ¿cierto?, de esta parashá. Entonces, vamos a seguir desarrollando desde el versículo 12 en adelante. Vamos a estar leyendo. eh, y esta porción está el versículo 40, me parece, ¿ya? Entonces vamos a continuar del verso 12. Obviamente estoy continuada del versículo 2, pero ya habíamos visto esos textos antes. Y dice así su Torá. Dice, y Adonai os habló de en medio del fuego, y vosotros oíais sonidos de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino una voz. Y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar los 10 mandamientos o las 10 palabras que escribió sobre 2 tablas de piedra. En aquel tiempo Adonai me enseñó, me mandó enseñaros los estatutos y decretos para que los pusierais por obras en la tierra a donde vais a pasar para heredarla. Guardaréis diligentemente vuestros corazones, pues no visteis figura el día en que Adonai os habló en Horeb en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os fabriquéis escultura, imagen de algún ídolo, con forma de hombre o de mujer, o figura de alguna bestia que está en la tierra, o figura de algún ave que vuela por los cielos, o figura de algún reptil que repta por el suelo, o figura de pez alguno que nade en las aguas debajo de la tierra. No sea que habiendo mirado a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos, seas seducido y te postres ante ellos y les rindas culto, puesto que Adonai tu Elohim los ha asignado a todas las naciones debajo de los cielos. Pero a vosotros, Adonai os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que llegarais a ser para él pueblo de su herencia, como hoy se ve. Pero Adonai se mostró enojado contra mí, dice Moisés, por causa vuestra, y juró que no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, no pasaré el Jordán, pero vosotros pasaréis y poseeréis esa buena tierra. Guardaos de olvidar el pacto que Adonai vuestro Elohim pactó con vosotros y de fabricaros escultura, imagen de cuanto Adonai tu Elohim te ha prohibido, porque Adonai tu Elohim es fuego consumidor, Él es el Caná, Elohim celoso. Cuando hayas engendrado hijos e hijas de hijos y hayas envejecido en la tierra, si os depraváis y os fabricáis escultura, imagen de cualquier cosa y hacéis lo malo ante los ojos de Adonai vuestro Elohim, irritándolo, yo llamo hoy a los cielos y a la tierra, para que testifiquen contra vosotros de que ciertamente desapareceréis de sobre la tierra a donde vais, cruzando el Jordán para heredarla. No prolonguéis vuestros días en ella, pues seréis totalmente destruidos.
Y Adonai os esparcirá entre los pueblos, y seréis dejados pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Adonai. Allí serviréis a dioses hechos por manos humanas, de palo y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni olfatean. Y desde allí buscarás a Adonai tu Elohim, y lo hallarás. Si en tu aflicción lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, y cuando todas estas cosas te hayan alcanzado en los postreros días, entonces serás devuelto a Adonai tu Elohim, y escucharás su voz, porque Adonai tu Elohim es Dios misericordioso. No te dejará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que les juró a tus padres. Pregunta por los días pasados que te han precedido, desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Acaso ha sucedido alguna vez o fue oída jamás cosa tan grande como esta? ¿Ha oído alguna vez un pueblo la voz de Elohim, hablando de en medio del fuego como tú la oíste y has sobrevivido? ¿O ha intentado jamás un Dios venir a escogerse una nación de entre todas, mediante prodigios y señales, con milagros y con batallas, con mano fuerte y brazo extendido, y con grandes portentos, como todo lo que hizo Adonai, vuestro Elohim, delante de tus ojos en Egipto? A ti se te ha mostrado, para que sepas que Adonai es Elohim, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te ha hecho oír su voz para instruirte, y sobre la tierra te ha mostrado su gran fuego, en medio del cual has oído sus palabras. Y porque amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó personalmente de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti a naciones más grandes y más poderosas que tú, para introducirte y darte en heredad la tierra de ellos, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Adonai es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda pues sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Adonai, tu Elohim, te da para siempre. Amén. Amén, ¿cierto? Qué hermosa porción, una porción tremenda, muy profética, y vamos a ir revisando, ¿cierto? Algunos versículos, eh, obviamente que están tan llenos de contenido, están llenos de revelación, y yo creo que es algo que hoy día nosotros podemos decir, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que ha pasado en nuestras vidas. Amén. Entonces vemos en primer lugar, ¿cierto?, que es entregada una Torá de fuego ahí en el monte Sinaí. Se remarca mucho el poder, la manifestación que hubo en Sinaí, el fuego, el estruendo, la voz poderosa. Y qué importante es que se recibió, ¿cierto?, algo que él declara, la misma Torá, que fue algo, un acontecimiento, pero que único. ¿Ah? Y que vemos también una conexión, ¿cierto? Como lo veíamos la porción anterior con el Pentecostés, con el Shavuot, ¿ah? Donde se recibe el Ruach HaKodesh, ya en forma ya permanente en medio nuestro. Y, y ese acontecimiento es algo que marca, ¿cierto?, nuestras vidas, y por lo tanto esta Torá de fuego es algo único, es algo que no ha sido dado a ningún otro pueblo, a ninguna otra nación, y es por eso, hermanos, que hoy día volver a la Torá, ¿cierto? A través de Yeshua, ¿cierto? El mediador de este nuevo pacto, para nosotros es poderosísimo, es parte de un cumplimiento profético. Entonces dice acá, dice, y Adonai os habló de en medio del fuego, y vosotros oíais sonidos de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino una voz. Entonces aquí también nos habla de que nosotros hemos recibido la Torá, hemos recibido esa voz, ¿ya? Y esa voz hoy día, esa Torá, ¿cierto? A través del Ruach HaKodesh está siendo puesta en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, ¿cierto? Porque hoy día no están las tablas las tablas de la Torá. Están desaparecidas, ¿cierto? Junto con el arca y los elementos más sagrados, ¿cierto? No están presentes, no hay ningún lugar donde ir a verlos. ¿Ah?
dicen por ahí que están guardados, pero proféticamente vemos que esas tablas de piedra, esa Torá, ¿cierto? Ha sido impresa, se está escribiendo ahora en nuestros corazones, amén, por medio del Ruaj. Entonces que también vemos un tiempo, ¿cierto?, donde todo esto que fue entregado hoy día está siendo plasmado en nuestras vidas. Entonces nosotros también tenemos que ser quienes transmiten la Torá a otros. Y esto significa que la Torá también tiene que ser transmitida con pasión, con fuego. Amén, para que haga efecto. No es una palabra muerta, es una palabra viva. ¿Ah? Por eso Yeshua decía que Él es el Logos, ¿cierto? Es la palabra, es la Dabar, ¿cierto? Que viene materializada en forma viva, eficaz, ¿cierto? Y es por eso que decimos que el Mesías mora en nosotros también, porque la palabra del Eterno está en nuestro corazón y debe ser transmitida con fuego. Hay una enseñanza también que podemos sacar, por supuesto, la Torá no es humana, ¿ya? La Torá no es algo que viene de un hombre, es algo que viene del Eterno mismo, ¿ya? Y por lo tanto tiene que ser manifestada en nuestra vida a través de fuego lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice ahí, oísteis su voz, ¿ya? Solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y esto es algo poderoso, ¿ya? Porque de ahí viene todos estos versículos que se desprenden de no tener ninguna imagen, ¿ya? Ninguna figura, ninguna silueta o retrato, ¿ya? Porque eso claramente nos lleva a nosotros a la idolatría, que es algo que tajantemente está prohibido, ya está advertido. Y todos nosotros, hermanos, venimos, ya estamos de regreso de esta profecía prácticamente, venimos de la idolatría en medio de las naciones. Todas las naciones, todos los pueblos están llenos con un trasfondo cultural de un culto a un ídolo, a los dioses, a las imágenes. Ya en el mismo cristianismo nosotros hemos visto tantas figuras, imágenes, partiendo del catolicismo en el que muchos estábamos en un principio, ¿cierto? Dejamos muchas de esas figuras, estatuas, ídolos, ¿cierto? Pero obviamente hay muchas cosas más que el Eterno ha pedido, nos ha ido mostrando que debemos ir dejando. Ya incluso muchas fiestas paganas, ¿cierto? Que han quedado atrás y que nos han ido restaurando en un proceso de dejar toda idolatría, toda imagen, ¿cierto? Toda figura que traíamos, ¿cierto? Incluso dentro de el cristianismo mismo, ya seguía, digamos, esa infiltración. Entonces hoy día cada vez estamos viendo cómo estamos de regreso, nos estamos limpiando, nos estamos santificando. Entonces aquí él menciona en la Torá que no hay ninguna imagen, ninguna figura, ya que nosotros debemos arraigarnos o tener, ya, para que sea una relación verdaderamente en el espíritu, ya. No necesitamos nada visible para tener una relación con el Padre, con el Eterno. Entonces, qué importante es eso de no sacar, ¿cierto? Y no hemos dado cuenta de todas aquellas cosas que arrastramos con respecto a la idolatría. Después dice Deuteronomio 4:13, y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar los 10 mandamientos que escribió sobre 2 tablas de piedra. Entonces aquí obviamente desde el hebreo un mejor entendimiento de que en realidad fueron las 10 palabras, ¿ya? Las 10 palabras que él declaró. Entonces hay una mayor conexión, ¿cierto?, con el término Hadebarim, que significa precisamente el nombre de este libro, palabras, y con la palabra, ¿cierto? Y ahí conectamos también con lo que habla en el Nuevo Pacto, en el griego, en logos, ¿ah? ¿Cierto? En el principio era la palabra, ¿cierto? También se traduce como el verbo, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra, dice. Entonces vemos una conexión aquí, que estas 10 palabras no las podemos desconectar del Mesías, no las podemos desconectar de Yeshua, ¿ya? Porque Yeshua es esa misma palabra, y aquí lo vamos a ver también cómo se ve esta conexión del Eterno con el Mesías, ¿ya? Del Padre con el Hijo, en una sola unidad, en un ejad, ¿ya? En el cual, ¿cierto? El Padre está vinculado a su palabra, Él no puede faltar a su palabra, ¿ya? Porque su palabra habla de Él mismo, amén. Por eso dice que Él nos entregó las 10 palabras, ¿ya? Y están conectadas, ¿cierto?, a la voluntad del Padre
están conectadas también a las palabras de Yeshua. Por eso aquí vemos una conexión, ¿cierto?, de los mandamientos, de las palabras de la Torá con Yeshua. El Mesías jamás vino a quebrantar la palabra, sino que vino a cumplir la palabra. Amén. Dice, en aquel tiempo Adonai me mandó enseñaros los estatutos y decretos para que los pusierais por obra en la tierra donde vais a pasar para heredarla. Entonces aquí la Torá está hablando de dos tipos de mandamientos, los mandamientos Jukim, los mandamientos Mishpatim, ¿cierto?, que hemos revisado en otras parashá, traducidos como estatutos y decretos. Los Jukim son aquellos estatutos, ¿cierto?, que, bueno, hoy día hemos ido entendiendo más, que inicialmente no tienen una explicación del por qué, pero claramente tienen una conexión con el Mesías poderosísima. Los Mishpatim, ¿cierto?, son los mandamientos de carácter social, que son fáciles de entender porque obviamente tienen un propósito, ya a nivel social, civil, en la relación con el prójimo. Entonces, por lo tanto, son fáciles de comprender. Pero estos estatutos y decretos, fíjense, el Señor le mandó a Moisés enseñárselos. Entonces, vemos también cómo antes de entrar a la tierra, nosotros estamos nuevamente siendo enseñados, ¿cierto?, en la Torá, en estos estatutos y decretos, ¿ya? Porque van a ser importantes para entrar a la tierra y para permanecer en la tierra, ¿ya? Entonces vamos a entrar al milenio y necesitamos permanecer en el milenio, ¿amén?, a través de estatutos y la Torá que se van a aplicar y se van a cumplir, pero con a cabalidad en ese tiempo, ¿amén? Hoy día hay muchas limitaciones, por supuesto, incluso hay muchas limitaciones en la misma tierra de Israel para cumplir muchos mandamientos, ¿ah?, para aplicarlos, pero cuando venga el Mesías, todo eso se va a desatar y se van a poder cumplir a cabalidad. Dice, también está escrito que hay que cumplir los mandamientos en la tierra. La tierra de Israel es el primer lugar donde hay que guardar la Torá de Adonai. La Torá fue dada para ser guardada en la tierra de Israel en primer lugar. Fuera de ella hay varios mandamientos que no aplican. Esto convierte la tierra en una tierra santa, apartada, diferente y más elevada espiritualmente. Amén. Por eso siempre el concepto de aliyá, de subir al monte de Sion, de subir a la tierra de Israel, ¿ya? Porque va a ser un lugar más santo, más elevado, y donde obviamente los mandamientos que están conectados a la justicia, a la santidad, a la rectitud, se van a poder aplicar, ¿cierto?, con toda libertad. Amén. Así que también esperamos ese tiempo de restauración. Hoy día tratamos, ¿cierto?, de cumplirlos, pero hay cosas que es muy difícil o cuestan mucho más aquí en las naciones. Después dice el versículo 15, guardaréis diligentemente vuestros corazones, pues no visteis figura el día en que Adonai os habló en Horeb en medio del fuego. Una vez más vuelve a repetir y aplica guardar con diligencia. O sea, ¿qué significa? Guardar con sumo cuidado, con suma atención, con eficiencia en cumplir lo que Él nos mandó. Entonces esto, hermano, requiere un esfuerzo, requiere de parte de nosotros una dedicación, ¿ya? Guardar los mandamientos no es algo imposible. A veces puede ser un poco difícil según la circunstancia, pero por eso Él nos manda que pongamos diligencia, ¿ya? Pongamos cuidado, atención, ¿ya? En guardarlos, en cumplirlos, ¿cierto?, en la medida que podemos hacerlo aquí. Por eso Hebreos 2.1 dice, por lo cual debemos dar más solícita atención. Esto es lo mismo que diligencia. A las cosas que fueron oídas, dice, no sea que andemos a la deriva. Muchos andábamos a la deriva, ¿cierto? Porque en realidad no estábamos siendo guiados por la palabra. ¿Amén? Entonces dice acá que tenemos que dar más solícita atención, o sea, diligencia a las cosas que fueron oídas. Fíjense la conexión del libro de Hebreos con todo lo que pasa en el Sinaí. ¿Amén? Con la voz de Adonai que se escucha en Horeb en medio del fuego. Amén. También dice acá un versículo muy conocido para muchos, dice 2 Timoteo 2.15, tú mismo, dice, procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y dice que separa rectamente la palabra de verdad. Amén. Conexión con Devarim, con las palabras. Amén. Que el Padre nos entregó. Dice el versículo 18, está hablando ya estos versículos, el 16, el 17, el 18, de no tener ninguna imagen humana, de no tener ninguna imagen de animal, y el versículo 18 dice, o figura de algún reptil que repta por el suelo, o figura de pez alguno que nada en las aguas debajo de la tierra.
¿cierto? Y aquí nos traía, te recuerda también de esta figura del pez, ¿ya? Que también nos hace también ver, ¿cierto? Esta representación también que se le hace al Mesías, ¿cierto? O incluso como un símbolo cristiano, ¿ya? Por medio de un pez, ¿ya? El origen del símbolo del pez llamado ictus es también relación al culto al dios pez filisteo, ¿ah? Dagón, que fue infiltrado también en la fe en aquellos tiempos de los primeros cristianos durante el segundo siglo después del Mesías. Entonces dice, en lugar de abandonar sus ídolos y servir al único Dios, arrastraron sus prácticas paganas y las mezclaron con el judaísmo mesiánico. Así se iba formando el cristianismo como una mezcla del judaísmo con prácticas paganas populares que existían en todo el imperio romano. Entonces vemos allí cómo se fue mezclando todo esto, el judaísmo con los romanos, formando, ¿cierto?, un cristianismo lleno de idolatría, de paganismo, de figuras, de imágenes, ¿cierto?, que estaban claramente prohibidas. ¿Eh? Entonces, hoy día, ¿cómo nos podemos identificar? ¿Hay algún símbolo, alguna figura, alguna imagen que nos deba identificar? Por supuesto que no. Porque lo único que nos identifica a nosotros, hermanos, es el espíritu, el ruaj que está en nosotros y que nos va a permitir dar testimonio a los demás. Esa es la forma en que nos van a identificar, no por un signo, no por un símbolo, no por una imagen, sino por lo que realmente vivimos, por lo que realmente mostramos de lo que Dios ha hecho. O sea, nosotros mismos somos carta viva, somos carta abierta, ¿ya? Somos palabra viva, ¿cierto? Somos seguidores, discípulos, ¿ya?, del Mesías, y por lo tanto mostramos al Mesías en nuestra vida. Entonces, ese tiene que ser el identificador, ¿ya? Sigue diciendo, versículo 23-24, guardaos de olvidar el pacto que Adonai vuestro Elohim pactó con vosotros y de fabricaros escultura, imagen de cuanto Adonai tu Elohim te ha prohibido. Porque Adonai tu Elohim es fuego consumidor, Él es el Caná. Las parachadas también anteriores estuvimos hablando de lo que era el Dios ser celoso, ¿ya? Y los celos están relacionados siempre a una relación del esposo con su esposa. ¿Ya? Por eso dice que Adonai es el Caná, Él es el celoso, porque Él no comparte, ¿cierto?, a su esposa con nadie más. Y ahí vienen los celos de un amor intenso, de un amor profundo, ¿ya?, que Él tiene a su esposa y que la tiene apartada para Él. Es por eso que Israel, ¿cierto?, es un pueblo apartado, santificado para Él, ¿ya? Y Él no quería que se profanara, que fornicara, que tuviera, que adulterara, ¿cierto?, con otros dioses, ya, con otras naciones, ya, como realmente sucedió y fue escrito en las profecías. Entonces, ahí vemos que nos está recordando que Él es un Dios celoso, amén, y que eso también nos llama a nosotros a santificarnos, apartarnos exclusivamente para servirle y para ser fieles a Él. Después dice, cuando hayas engendrado hijos, ¿y a qué comienza esto profético? Porque dice, cuando hayas engendrado hijos e hijos de hijos, ¿ah? O sea, nietos, y hayas envejecido en la tierra, o sea, está hablando de lo que iba a suceder después en la tierra. Dice, si os depraváis y os fabricáis escultura, imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Adonai vuestro Elohim, irritándolo. Entonces aquí ya estaba profetizando de que lo que le estaba advirtiendo iba a suceder. O sea, así iba a ser en la tierra. Se iba a corromper, iba a caer en idolatría, y por lo tanto, esta profecía que iba a pasar con Israel, después de establecerse en la tierra, de tener hijos, ¿cierto? Hay una palabra que se usa, y os hagáis veteranos. Acá dice, y hayáis envejecido, ¿ya? Dice esta palabra en hebreo, ¿cierto? Es Benoshantem, que significa y hayas sido veterano, o te hagas veterano, ¿ya? O hayas envejecido ahí en la tierra. Dice que tiene el valor numérico 852, ¿cierto? Recuérdense que cada palabra también tiene un valor numérico, y este valor numérico 852 que lo conecta también con el exilio, fíjense, desde ese tiempo de la profecía, precisamente, Benoshantem, que es 852, iba a suceder 852 años después el exilio, que en el fondo era el cumplimiento de la profecía que los iba a sacar de la tierra y los iba a esparcir en las naciones.
¿ya? Entonces vemos acá de que el versículo sigue diciendo, yo llamo hoy a los cielos y a la tierra, dos testigos, para que testifiquen contra vosotros de que ciertamente desapareceréis de sobre la tierra donde vais, cruzando el Jordán para heredarla. No prolonguéis vuestros días en ella, pues seréis totalmente destruidos. Fíjense lo que está diciendo, ¿ya? Que se iba a cumplir, que los iba a sacar, puso a dos testigos, ¿cierto? De que si ellos caían en idolatría, los iba a sacar y lo iba a hacer desaparecer de la tierra, ¿ya? Dice, no prolonguéis vuestros días en ella, pues seréis totalmente destruidos. Entonces, estos 852 años que transcurren desde esta profecía hasta el exilio, en realidad fueron 850 años. O sea, no se alcanzaron a cumplir los 852. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice, no prolongaréis vuestros días en ellas, pues si no, serías totalmente destruido. Entonces acá vemos una profecía de un juicio, ¿ya? Establecido por la palabra, ¿cierto? Que cuando se hagan veteranos, 852, si hubiese llegado a 852 años, hubieran sido completamente destruidos. Y es por eso que acá llegaron solamente a 850 años, ¿ya? Que de alguna manera, cumpliendo la profecía, evitó que el pueblo fuera completamente exterminado de la tierra. Amén. Y por eso quedó un pequeño remanente, ¿ya? Desde ahí vemos, ¿cierto?, que comenzó el exilio, tanto la casa de Israel primeramente, después la casa de Judá con los asirios y con los babilónicos. Entonces vemos aquí interesantemente un código también en el hebreo en esta profecía. Y por eso Dios en su misericordia, si bien en su justicia, pero en su misericordia también evitó que el pueblo fuera completamente destruido. Y es por eso que se adelantan 2 años ya para el cumplimiento de estos 852 años, para que el pueblo fuera preservado. Amén. Interesante también eso. Después sigue diciendo, Adonai os esparcirá entre los pueblos y seréis dejados pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará Adonai. Allí serviréis a dioses hechos por manos humanas, de palo y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni olfatean. Profecías sobre la dispersión de la casa de Judá, la casa de Israel, ¿cierto? Porque esto está hoy ocurriendo. Hoy día todo el pueblo está disperso. Si bien hay mucho pueblo en Israel, pero también hay mucha casa de Judá que está dispersa también en las naciones, ¿ya? Que no han regresado a la tierra. Mucha casa de Israel, por supuesto, que en los últimos tiempos, a través de la voz del Mesías, que va a unir las dos casas de Israel, vamos a regresar a la tierra. Pero ahí está la profecía de que no íbamos a ir a las naciones y íbamos a caer en dioses hechos por manos humanas, de palo, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni olfatean. Esto ya, hermanos, estamos en esto, ¿eh? Muchos ya regresando, saliendo. Dice, y desde allí, y esto hermoso, hermano, porque miren la profecía. O sea, por supuesto, vemos ahí algo, un juicio grande, pero fíjense también cómo se manifiesta la misericordia y la salvación. Y dice, y desde allí buscarás a Adonai tu Elohim. O sea, cuando estén en lo último de la tierra, dice, y lo hallarás. Si en tu aflicción lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, lo buscarás y lo hallarás. Amén. Entonces, todas las veces cuando los profetas hablan de juicio por causa del pecado de Israel, también pronuncian una promesa de restauración. Lo mismo sucede en este texto. Aquí vemos que la promesa de hallar al Eterno es dada a los descendientes de los israelitas que se encuentran entre las naciones. La condición para encontrar al Eterno es buscarle con todo el corazón y con toda el alma. Hermano, mire, fíjense, esto se conecta con el primer mandamiento. Llamarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿cierto? Y con toda tu fuerza, con todo tu esfuerzo. Entonces, fíjense cómo está conectado este versículo con el primer mandamiento, con lo que precisamente Yeshua nos vino a recordar. Amén. Y luego el versículo 30 que viene a continuación nos da la respuesta. Dice, volverás a Adonai tu Elohim y escucharás su voz. Entonces, fíjense aquí la conexión del Eterno con su voz, con su palabra. Ahí tenemos un ejad, ¿cierto? El Eterno es uno con su palabra, ¿ya? Y es por eso que ahí nosotros también vamos entendiendo esta revelación de que su palabra vino a buscarnos, ¿cierto? Porque cuando nosotros decimos ese versículo que su palabra no volverá vacía, ¿ya?
ese versículo habla de que la palabra viene del cielo, que la palabra descendió del cielo, ¿ya? Y hizo lo que él quiso y dice que esa palabra no volverá vacía. Esa palabra, hermano, nos conecta, ¿cierto? Es adabar en hebreo, ¿ya? Nos conecta con el logos que fue enviado, ¿cierto? Del cielo por el Eterno a buscarnos, a hacer su voluntad. Y esa palabra no volverá vacía. ¿Por qué no volverá vacía? Porque volverá, ¿cierto? Con la recogida de todos su pueblo, ya de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces es un hermoso versículo. A ellos después les pido quién lo puede encontrar. Amén. Porque es un versículo muy profético. Amén. Y dice Yeshua, mis ovejas oyen mi voz, mire lo que está diciendo, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, ahí cómo hay una conexión entre las palabras del Eterno y la obra de Yeshua, como la palabra del Eterno. ¿Ah? Por eso hay una unidad, no es otro Dios, es un solo Dios, un solo mediador. ¿Ah? Es la salvación de Yah. ¿Ah? Entonces, qué importante es entender esto. ¿Ah? No es dos dioses, no es idolatría, ¿ah? No es otro, es uno. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque el Padre y su palabra es una sola. Amén. Entonces, por eso Yeshua está diciendo lo que dice. Y muchos versículos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Entonces el versículo 30 dice, y cuando todas estas cosas te hayan alcanzado en los postreros días, entonces serás devuelto a Adonai, tu Elohim, y escucharás su voz. ¿Cierto? Y fíjense la expresión, dice, en los postreros días, y cuando todas estas cosas te hayan alcanzado en los postreros días, ya está haciendo referencia a este tiempo, ya, al tiempo previo a la manifestación del Mesías en la tierra, ya. Dice tanto el Midrash como Rambam relacionan esta parashá con la redención final. Por otro lado, Rambam considera que se trata del exilio babilónico y que la redención final es anunciada en las parashás de Nitzavim, ¿ya? Y la parashá Hasinú. Entonces hay una conexión, hermanos, aquí profética de lo que iba a ocurrir en los postreros días. Dice, y entonces serás devuelto a Adonai, su Elohim, y escucharás su voz. Amén. Dice, escucharás su voz en los últimos tiempos, los descendientes de Israel van a retornar a la Torá. Esa es la manera de buscarle con todo el corazón, porque fíjense, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón tiene que ver con un volver a la obediencia, porque el amor, ¿cierto? Tiene que ver con obedecer, ¿cierto? Sus mandamientos, sus palabras. ¿Eh? Entonces dice que la manera de buscarle de todo corazón y con toda el alma es retornar a la Torá. Es imposible volver al Eterno sin hacer caso a lo que Él dice en las Escrituras. Por eso Yeshua nos llamaba a la obediencia. Decía, nadie va al Padre si no es por mí. Nuestro amor por Él se manifiesta en nuestro interés en estudiar y poner en práctica la enseñanza de la Torá. Amén. Por eso la estamos recordando, por eso la estamos recibiendo nuevamente. Dice, porque Adonai tu Elohim es Dios misericordioso, no te dejará ni te destruirá ni olvidará el pacto que les juró a tus padres. Entonces vemos aquí en los postreros días, cuando los descendientes de Israel se vuelvan al Eterno, escuchando y obedeciendo las palabras de la Torá, experimentarán su compasión, su fidelidad, para ser introducidos en el pacto que fue jurado a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y es por eso, hermano, que también en este tiempo estamos entendiendo, además, ¿cierto?, de recibir, de recordar, ¿cierto?, las palabras que él dijo ya desde un principio. ¿Eh? Por eso dijo, no hay un mandamiento nuevo, sino el mandamiento del principio. Y Juan habla mucho también de eso, el apóstol Juan en su epístola 1, 2 y 3. Entonces, vemos acá una conexión no solamente con la Torá, sino con el pacto. ¿Ah? Un nuevo pacto, un pacto que se ha renovado, que fue prometido, fue jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso también vemos nosotros, hermanos, como ex gentiles, extranjeros, ¿cierto?
quizás tan lejanos a una realidad, tan lejanos a un entendimiento, ¿ya? De la Torá, vemos una conexión ahora con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿cierto? En esa promesa que le dio, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso hoy día nos identificamos con nuestro patriarca, ¿ya? Porque a través de la promesa que él les juró a ellos, es que hoy día nosotros estamos siendo conectados nuevamente, conectados en esa descendencia, ¿ah? Porque si sois del Mesías, dice el libro de Colosenses, sois descendientes de Abraham, amén, por medio de la fe. Entonces esto es poderoso. El Midrash enseña que hay 5 motivos para que venga la redención final según estos versículos y de acuerdo con lo que pasó durante la primera redención de Egipto. Dice, el pueblo de Israel está en angustia. Eso es lo que se está viviendo, se vivió, ¿cierto?, antes de la redención de Egipto, pero que también se está viviendo en estos tiempos, ¿cierto? Hay angustia, por eso también habla de la angustia de Jacob, ¿cierto? Los dolores de parto, que es algo que también viene en estos tiempos finales. El pueblo de Israel hace teshuvá, o sea, hay arrepentimiento, hay un volver. ¿Volver a dónde? Volver a la raíz, volver al origen, ¿ah? Dice, y devolvernos a Adonai. El pacto con los antepasados está vigente, ¿cierto? Se nos viene a recordar de que no estamos desconectados, no estamos sueltos, no somos un pueblo aparte, no somos otro pueblo, ¿cierto? Sino que estamos conectados, ¿cierto?, a los patriarcas y al pacto que Dios hizo con ellos, y estamos en esa promesa, en esta profecía. La misericordia, dice también de Hashem, se manifiesta, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que más nos ha impactado es que a pesar de cómo estábamos, en la situación en que nos encontramos, vimos su misericordia. Y hoy día esa misericordia nos ha alcanzado y es por eso que estamos aquí, ¿ah? También dice, el tiempo predestinado para la redención final habrá llegado, ¿cierto? Y estamos esperando la redención final, ¿ah? De la forma en que vimos una redención en Egipto, la primera, así también similar va a ser también la segunda salida, el segundo éxodo que viene para todo su pueblo. Amén. El éxodo ahora de las naciones para volver a la tierra. Dice el versículo 32, y mire, este versículo es lo que estamos viviendo. Dice, pregunta por los días pasados que te han precedido, desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo al otro extremo de los cielos. Dice, ¿acaso ha sucedido alguna vez o fue oída jamás cosa tan grande como esta? Entonces aquí la Torá nos exhorta a estudiar la historia de la humanidad desde Adán y Java o Eva. También nos exhorta a investigar en la geografía y las culturas del mundo para que asegurarnos de lo que pasó con la salida de Egipto y con la entrega de la Torá en el Sinaí fue algo extraordinario, nunca visto y vivido por los hombres. Esto es una muestra de que Adonai es el único Elohim en el cielo y en la tierra. Entonces, una de las cosas que yo creo que a la mayoría, que no a todos en realidad, nos marcó fue volver precisamente, ¿cierto?, a esos días pasados. O sea, el Ruach nos llevó ¿a dónde? A Génesis, ¿ya? A volver atrás, a volver al origen, ¿ah? A comenzar a leer nuevamente, ¿cierto? Desde Génesis en adelante, la Torá, que es lo que hemos estado haciendo en todos estos años, volviendo, ¿cierto?, a todas esas palabras que son la clave de todo lo que está en la Escritura. Entonces dice, pregunta por los días pasados, volver a las raíces, ¿cierto?, a las sendas antiguas. Dice, desde el día en que Elohim creó al hombre, precisamente a Génesis, al principio, a Bereshit, sobre la tierra, de un extremo al otro extremo de los cielos, ¿cierto? Porque esto es algo, hermanos, que es una muestra también ya de que nunca, nunca y con nadie más Dios hizo así. Con nadie más, con ninguna nación hizo estas señales, milagros y prodigios. Por eso el Mesías vino a Israel, vino a Judá a hacer milagros y prodigios, porque a ninguna nación más él fue enviado hasta ese momento. Incluso él mismo decía, yo he venido, sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Da instrucciones de no ir todavía a los gentiles, ya, porque él primeramente vino a los suyos. Y después, posteriormente, se extendió obviamente la palabra a todas las naciones para traer esa recogida final de toda la casa de Israel. Deuteronomio 4:39 dice, por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Adonai es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Amén. Guarda pues
sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da para siempre. Amén. Y con este versículo termina esta liyá, la segunda liyá, recordando, ¿cierto?, algo que tenemos que hacer y permanecer, guardar sus estatutos, sus mandamientos, para que haya bendición en nuestra vida. Esa es la verdadera bendición, hermanos, que podamos ser obedientes a sus estatutos y mandamientos, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también puedan heredar la tierra y puedan prolongar sus días para siempre. Esa es la vida eterna. Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y qué es conocerle a Él? Es conocer su palabra, es poner en práctica sus mandamientos. Esa es la voluntad del Padre. Él es el Dios verdadero. Amén. Así que Shabbat Shalom. Amén. Hasta ahí llegamos con esta porción de esta semana. Amén. Vamos a dar tiempo entonces también para poder comentar